La tarde caía sobre Madrid, con un cielo anaranjado que teñía los edificios antiguos de la calle Atocha. El murmullo de los coches y las conversaciones de los transeúntes entraban por las ventanas abiertas del piso número 42, donde Lucía Morales se encontraba nerviosa, mirando el reloj por quinta vez en menos de 10 minutos. Había limpiado el apartamento a fondo, ordenado los cojines del sofá y preparado café, aunque sabía que probablemente no lo ofrecería. Lucía tenía 26 años y, desde la muerte de su madre, vivía sola en el piso heredado. El silencio de la casa le pesaba, a veces tanto que encendía la televisión solo para sentir compañía. Por eso había decidido rentar el cuarto libre, no tanto por necesidad económica, sino porque necesitaba escuchar otra voz, otro par de pasos recorriendo aquel pasillo. El timbre sonó. Un golpe seco que la hizo brincar. Ya, tranquila, se dijo en voz baja, alisando su cabello con las manos. Abrió la puerta y allí estaba Adrián Keller. Un muchacho alto, de mirada clara y cabello oscuro, con una mochila al hombro y una maleta pequeña a un lado. Vestía de manera sencilla, camisa blanca y pantalón negro, pero había en su postura algo elegante, casi anticuado. ¿Lucía?, preguntó con un acento extranjero, suave, apenas perceptible. Sí, yo soy Lucía. Tú debes ser Adrián, ¿cierto? Así es. Un gusto conocerte. Gracias por abrirme la puerta. La joven notó de inmediato su sonrisa, tranquila, segura, como si ya se conocieran. Le ofreció pasar. El departamento tenía un aire acogedor. Los pisos de madera crujían un poco, las paredes estaban decoradas con fotos de familia y cuadros que su madre había pintado años atrás. Adrián caminó despacio, como si quisiera memorizar cada detalle. Es un lugar muy cálido, comentó. Me recuerda un poco a la casa de mi abuela en Berna. Lucía sonrió. No estaba acostumbrada a que alguien elogiara su piso. Me alegra que te guste. El cuarto es pequeño, pero tiene ventana y entra buena luz por la mañana. Lo condujo hasta el final del pasillo. El cuarto, efectivamente, era sencillo, cama individual, escritorio junto a la ventana y un armario empotrado. Adrián dejó la maleta en el suelo y pasó la mano por la madera del escritorio, como quien toca algo familiar. Perfecto, dijo, sin dudar. Lucía lo observaba con curiosidad. Parecía demasiado seguro, demasiado correcto. Había tenido otros interesados en el cuarto, todos nerviosos, apresurados. Adrián, en cambio, se movía como si ya perteneciera allí. De regreso en la sala, ella le explicó las reglas básicas. La renta es mensual, la cocina la compartimos y, bueno, trato de mantener la casa tranquila. Por supuesto, respondió él. Prometo ser un inquilino discreto. No te daré problemas. Hubo un silencio breve, cómodo. Adrián miraba un cuadro colgado en la pared, una pintura de tonos azules, firmada por la madre de Lucía. Es muy bello, comentó. Parece que guarda un secreto. Lucía lo miró sorprendida. Nadie solía detenerse en esos detalles. Lo pintó mi madre. Murió hace 3 años. Adrián inclinó la cabeza con respeto. Entonces esta casa lleva sus memorias. Se siente viva. Ella rió, nerviosa. A veces más de lo que quisiera. Pasaron un par de horas conversando. Descubrió que Adrián estudiaba literatura, que hablaba 4 idiomas y que había elegido Madrid por razones personales que no explicó del todo. Hablaba con calma, escuchaba con atención. Lucía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la casa tenía otra energía. Cuando se hizo de noche, cada uno se retiró a su cuarto. Lucía preparó una infusión y se recostó en su cama, exhausta. El silencio habitual volvía a llenar el piso. Cerró los ojos, pero entonces lo escuchó, un crujido largo y lento en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Se incorporó, conteniendo la respiración. Debe ser Adrián, se dijo. Apenas se está instalando. Se levantó y abrió la puerta. Desde su habitación, podía ver el baño al fondo. Justo en ese instante, Adrián salió de allí, con el cabello húmedo, secándose con una toalla. Buenas noches, le dijo, al verla asomada. Buenas, respondió ella, confundida. El ruido que había escuchado no podía haber sido él, lo vio dentro del baño. Y sin embargo, los pasos aún resonaban en su memoria. Regresó a su cuarto y apagó la luz. Se cubrió con las sábanas, pero el corazón le latía rápido. En medio de la oscuridad, le pareció escuchar un suspiro muy cerca de su oído, como si alguien más se hubiera acostado a su lado. Lucía se obligó a no moverse. Se convenció de que era el cansancio, de que estaba sugestionada. Pero antes de quedarse dormida, tuvo la certeza de algo imposible. En ese piso,
no estaban solos. Esa noche, Lucía soñó con la sombra de un desconocido que atravesaba los espejos del pasillo, y cuando despertó, juraría que el olor de un perfume masculino flotaba en el aire, aunque Adrián dormía con la puerta cerrada. La mañana siguiente amaneció tranquila en Madrid. El sol entraba a raudales por la ventana del cuarto de Lucía, iluminando el polvo suspendido en el aire. El olor a café recién hecho venía de la cocina, y por un instante pensó que lo había preparado su madre, como en los viejos tiempos. Pero al levantarse y asomarse, encontró a Adrián de pie frente a la cafetera, perfectamente vestido, hojeando un libro en francés. «Buenos días», dijo él, sonriendo con naturalidad. «Buenos», contestó Lucía, sorprendida de verlo tan activo a esa hora. «Espero que no te moleste, vi la cafetera y, bueno, no pude resistir». Lucía negó con la cabeza, aún un poco dormida. Adrián parecía encajar demasiado bien, como si llevara meses viviendo allí. Prepararon el desayuno juntos y la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaban de la ciudad, de libros, de música. Lucía sintió, por primera vez en años, que la mesa de la cocina recuperaba su propósito, compartir. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar detalles inquietantes. Adrián salía casi todas las tardes y no regresaba hasta altas horas de la noche. No explicaba a dónde iba, y cuando Lucía preguntaba, él respondía siempre con evasivas. «Digamos que estoy conociendo Madrid a mi manera», dijo una vez, sin dejar de sonreír. Ella no insistió, aunque le resultaba extraño. Era estudiante de literatura, pero nunca hablaba de sus clases, ni de profesores, ni de compañeros. A veces pensaba que quizá había exagerado en su curiosidad, pero algo en el comportamiento de Adrián la descolocaba. Era demasiado perfecto, demasiado correcto. Una tarde, su amiga Elena, periodista del barrio y de carácter directo, pasó a visitarla. Se conocían desde la adolescencia y compartían la costumbre de contarse absolutamente todo. Elena se acomodó en el sofá y escuchó atenta cuando Lucía habló de su nuevo inquilino. «¿Un suizo que estudia literatura?», repitió, alzando una ceja. «¿Y nunca habla de la universidad? Mira, no quiero sonar paranoica, pero algo raro hay ahí». «Elena, no empieces», respondió Lucía, riendo nerviosa. «No todos los estudiantes son iguales. Tal vez. Pero escúchame, en mi trabajo he aprendido que las personas que parecen demasiado perfectas esconden algo. Siempre». Lucía no contestó. Cambió de tema, pero la semilla de la duda quedó plantada. Aquella noche, después de cenar sola, se acomodó en el sofá para leer. El apartamento estaba en silencio. De pronto, al pasar la mirada por el espejo grande del pasillo, creyó ver una sombra cruzando detrás de ella. Su corazón dio un salto. Se giró de inmediato, pero no había nada, solo la penumbra del corredor, vacía. «Seguro fue mi reflejo», susurró, aunque sabía que no era cierto. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Entonces, el timbre del teléfono fijo, un aparato antiguo que apenas usaba, rompió la calma. Contestó con manos temblorosas. Nadie habló. Solo un murmullo distante, como varias voces mezcladas. «¿Quién habla?», preguntó, con un hilo de voz. El ruido cesó y la línea quedó muda. Colgó de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Fue hacia su cuarto intentando convencerse de que era una simple broma o una llamada equivocada. Pero antes de entrar, escuchó un crujido en la madera del pasillo. La puerta del baño se abrió y Adrián apareció, con el cabello húmedo, como si acabara de ducharse. La miró con calma, como si nada extraño hubiera ocurrido. «¿Estás bien?», preguntó, notando su rostro pálido. «Sí, claro. Solo, me asustó una llamada». Él sonrió, amable. Pero luego, sin apartar los ojos de ella, dijo algo que la hizo estremecer. «Lucía, ¿acaso tú también lo viste?». La pregunta quedó flotando en el aire. Ella se quedó helada. «¿Ver qué?», logró preguntar. «La sombra», contestó él, como si fuera lo más natural del mundo. «Pasó por detrás de ti hace un momento». Lucía no supo qué decir. Su piel se erizó. Había estado a punto de convencerse de que era su imaginación, pero las palabras de Adrián confirmaban lo contrario. Él cerró la puerta del baño con tranquilidad, como si no fuera nada importante, y se dirigió a su cuarto. «Buenas noches», dijo, antes de desaparecer tras la puerta. Lucía permaneció en el pasillo, inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. La sombra, la llamada, los pasos, y ahora Adrián aseguraba haberlo visto también. Se encerró en su cuarto y apagó la luz, pero no pudo dormir. El silencio de la casa ya no era solo vacío, era expectante, como si alguien invisible aguardara en cada rincón.
A la mañana siguiente, intentó contárselo a Elena. Se encontraron en un café cercano, y mientras revolvía nerviosa su bebida, Lucía relató lo ocurrido. ¿Una sombra? ¿Y él también la vio? Repitió Elena, frunciendo el ceño. Eso dijo. Y después actuó como si fuera normal. Como si ya supiera que la casa guarda algo. Elena dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Te lo dije, Lu. Ese tipo es raro. Tienes que tener cuidado. Lucía suspiró. No quería pensar mal de Adrián. Había sido amable, considerado, incluso tierno en algunos gestos. Pero había algo en el que escapaba de lo cotidiano, algo que no encajaba. Esa noche, al volver al piso, Lucía notó un detalle inquietante. La ventana del pasillo estaba abierta de par en par, aunque ella estaba segura de haberla cerrado por la mañana. El viento frío entraba con fuerza, agitando las cortinas como si fueran manos espectrales. La cerró apresuradamente, intentando no darle importancia. Pero cuando se giró hacia la sala, el espejo grande del pasillo reflejó algo que la paralizó. No era su propio cuerpo lo que veía, sino el de un hombre alto, de espaldas, que caminaba lentamente hacia la cocina. Tragó saliva y giró la cabeza para mirar directamente. La cocina estaba vacía. Cuando volvió a mirar al espejo, solo estaba ella, temblando. Esa noche, Lucía escuchó pasos firmes recorriendo el pasillo hasta detenerse frente a su puerta. Esperó, conteniendo la respiración. No se abrió, pero al amanecer, encontró algo imposible, huellas húmedas de zapatos masculinos marcadas sobre la madera, que se detenían justo frente a su cama. El piso de la calle Atocha parecía distinto. El aire, más frío, más denso, como si algo invisible se hubiera instalado en las paredes. Desde la noche de las huellas húmedas, Lucía no lograba conciliar el sueño sin dejar una lámpara encendida. Cada sombra le parecía sospechosa, cada crujido de la madera la hacía contener la respiración. Adrián, sin embargo, actuaba como si nada ocurriera. Durante el desayuno hablaba de libros, hacía comentarios amables, sonreía. Pero a veces, en medio de una conversación, se quedaba callado, mirando fijamente hacia un punto del pasillo o hacia la pared, como si escuchara algo que Lucía no podía oír. ¿Pasa algo?, le preguntó una mañana, cuando lo sorprendió observando el techo con el ceño fruncido. La casa, respondió en un murmullo. La casa guarda voces. No siempre me dejan dormir. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Adrián parpadeó, como despertando de un trance, y sonrió de nuevo, fingiendo ligereza. Nada. Supongo que el cambio de ciudad, el cansancio, no te preocupes. Pero ella sabía que no era nada. Su mirada delataba algo más profundo, algo inquietante. Los días siguientes, Adrián comenzó a desaparecer con mayor frecuencia. Salía temprano y regresaba tarde, o no regresaba en absoluto. Lucía intentaba convencerse de que era normal, de que los estudiantes extranjeros suelen aprovechar la ciudad al máximo. Pero el vacío en el apartamento era distinto al de antes. No era un silencio solitario, sino expectante, como si alguien invisible caminara de un cuarto a otro. Una tarde, después de horas sin señales de su inquilino, Lucía entró a su cuarto. No lo hacía por curiosidad, sino porque algo dentro de ella lo exigía. El cuarto estaba impecable, la cama perfectamente tendida, los libros alineados, la maleta cerrada en un rincón. Ni una prenda tirada, ni un papel fuera de lugar. Demasiado perfecto. Cerró la puerta con inquietud y decidió esperar. Pero Adrián no volvió esa noche. Al día siguiente, tampoco. La preocupación la llevó finalmente a la comisaría. Explicó la situación a un agente, un estudiante extranjero, nombre Adrián Keller, desaparecido hacía 2 días. El oficial tomó nota con aire rutinario, pero minutos después regresó con el ceño fruncido. Señorita, revisamos el sistema y no tenemos constancia de la entrada al país de ningún Adrián Keller. Lucía lo miró sin comprender. ¿Cómo que no? Vive en mi piso, tengo sus cosas allí, su maleta, su ropa. Lo lamento, pero no figura en migración, ni en ninguna universidad de Madrid. Legalmente, esa persona no existe. El mundo de Lucía se tambaleó. Sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre ella. Balbuceó una protesta, pero el agente la despachó con un gesto cansado. Seguramente le dio un nombre falso. Si vuelve a verlo, denúncielo de nuevo. Salió de la comisaría con un nudo en la garganta. Caminó por las calles abarrotadas de gente sintiéndose más sola que nunca. ¿Quién había estado viviendo en su casa? ¿Quién era realmente Adrián Keller? De regreso en el piso, el ambiente era aún más denso. Cerró la puerta y sintió que el silencio la envolvía como un sudario. Se sentó en el sofá, intentando respirar,
y entonces lo percibió, un olor fresco a colonia masculina. Se levantó de golpe y siguió el rastro hasta el balcón. Allí, colgando del tendedero, había una camiseta blanca, húmeda, goteando aún. La reconoció de inmediato, era de Adrián. Pero él llevaba 2 días desaparecido. No puede ser, susurró, tocando la tela fría, recién lavada. El corazón le latía con fuerza. Sintió que el aire del cuarto se espesaba, que alguien la observaba desde algún rincón. Giró bruscamente, pero no había nadie. Horas después, llamó a Elena, desesperada. Su amiga llegó con su grabadora de periodista en la mano, siempre preparada. Escúchame, Lu. Si ese tipo desapareció, y la policía dice que no existe, tenemos que investigar por nuestra cuenta. Algo raro guarda esta casa. Pero, ¿cómo explicas la ropa lavada? Yo no lo hice. Nadie más entra aquí. Precisamente por eso, contestó Elena, con el ceño fruncido. No estamos hablando de alguien que se fue, sino de alguien que sigue aquí de alguna forma. Lucía la miró horrorizada. No quería pensar en fantasmas, ni en presencias, ni en nada parecido. Pero en el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía caminó por el pasillo oscuro. Sus pasos resonaban sobre la madera, y cada crujido parecía contestado por otro, unos metros detrás de ella. ¿Adrián?, preguntó en un susurro. El silencio respondió, profundo. Se detuvo frente a su cuarto. La puerta estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla cerrado. Empujó lentamente. El interior olía a jabón y a ropa limpia. La cama estaba impecable. Y sobre el escritorio, algo nuevo, un libro abierto. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Era un ejemplar de los hermanos Karamazov. En la primera página, había una frase subrayada con lápiz: si Dios no existe, todo está permitido. Un escalofrío recorrió su espalda. Dejó el libro en el escritorio, pero cuando se giró para salir, escuchó un murmullo a su espalda. Se volvió rápidamente, y por un instante, juró ver a Adrián sentado en la cama, mirándola con los ojos vacíos. Parpadeó, y ya no había nadie. Lucía corrió hasta su cuarto y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama, respirando agitada, y entonces escuchó algo más, un golpeteo suave, rítmico, como uñas contra madera. Provenía del interior del armario. Se levantó con cautela, temblando, y abrió la puerta de par en par. Nada. Solo su ropa colgando. Pero el golpeteo continuó, ahora desde debajo de la cama. Se arrodilló lentamente y miró. El vacío oscuro la recibió. No había nada. Sin embargo, el sonido persistía. Con lágrimas en los ojos, susurró. ¿Adrián? ¿Eres tú? El ruido cesó de golpe. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Entonces, muy cerca de su oído, una voz masculina murmuró con claridad. Lucía. Ella gritó y retrocedió hasta chocar con la pared. El eco de la voz se deshizo en el aire, dejándola sola, temblando, con la certeza de que Adrián no había desaparecido del todo. Punto de giro. Esa misma madrugada, cuando por fin logró dormirse unos minutos, despertó sobresaltada al sentir una presión en el pecho. Como si alguien invisible se hubiera sentado encima de ella. Abrió los ojos y vio una silueta oscura inclinada sobre su rostro, susurrando palabras incomprensibles. Cuando encendió la lámpara, no había nada. Pero en su piel quedó marcado un detalle imposible, una huella húmeda de mano masculina sobre su brazo. La rutina de Lucía se rompió por completo. Desde la desaparición de Adrián, el apartamento ya no era el mismo. Dormir se volvió casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos que iban y venían por el pasillo, como si alguien se paseara a medianoche, deteniéndose frente a su puerta. Lo más perturbador no eran los ruidos, sino los rastros que quedaban al amanecer, un plato usado en la cocina, la toalla del baño húmeda, el olor de colonia masculina flotando en el aire. Era como si Adrián siguiera viviendo allí, invisible, ocupando su espacio con la misma naturalidad de antes. Lucía trataba de convencerse de que estaba perdiendo la razón, pero los detalles eran demasiado concretos. Una madrugada, medio dormida, despertó sobresaltada al escuchar que alguien la llamaba. Lucía. La voz era baja, cercana, imposible de confundir con un sueño. Abrió los ojos y vio su habitación vacía, iluminada apenas por la lámpara de noche. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con un hilo de voz. El silencio se extendió unos segundos, hasta que la voz volvió a sonar, esta vez más clara, más insistente. Lucía, ayúdame. Se incorporó de golpe, temblando. La voz provenía del pasillo. Tomó valor, abrió la puerta y caminó descalza, con el corazón retumbándole en los oídos.
El corredor estaba en penumbras, y el espejo grande devolvía su reflejo distorsionado. ¿Adrián?, susurró. No hubo respuesta. Pero en el espejo juró ver, detrás de ella, una silueta alta, quieta, inmóvil. Giró bruscamente, y no había nada. Al día siguiente, llamó a Elena, incapaz de soportar sola la tensión. Su amiga llegó con su grabadora de periodista y una carpeta llena de recortes de periódicos antiguos. «Mira lo que encontré», dijo, extendiéndole una hoja amarillenta. «Este edificio tiene historia. Hace más de 30 años, un estudiante extranjero fue encontrado muerto en uno de los pisos. Nunca aclararon las causas». Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Un estudiante extranjero, en este piso? Eso parece. Los archivos no son claros, pero hablan de rituales extraños, de reuniones secretas en este edificio. La prensa de la época lo trató como un rumor, pero algo pasó aquí, Lu. Lucía recordó las palabras de Adrián antes de desaparecer: la casa guarda voces. Entonces, ¿crees que él está atrapado? Elena apretó la grabadora contra su pecho. No lo sé, pero quiero comprobarlo. Esta noche dejaré esto encendido. Si hay voces, las captaremos. Cuando cayó la noche, Elena colocó la grabadora en la sala y ambas se sentaron juntas, tratando de disimular el miedo con conversación banal. A medianoche, se encerraron en el cuarto de Lucía y esperaron. Las horas se hicieron interminables. Afuera, el piso crujía, las tuberías gemían, y de vez en cuando se escuchaban golpes lejanos. Lucía no pudo evitar murmurar: ¿y si lo que está aquí no es Adrián? Elena no respondió. Al amanecer, recogieron la grabadora y reprodujeron la cinta. Al principio, solo había silencio, algún ruido metálico, un golpe aislado. Pero después, entre la estática, se escuchó un murmullo claro. «Lucía». Las dos se miraron con los ojos muy abiertos. El murmullo se repitió, esta vez más fuerte. «No debí entrar, no puedo salir». Elena pausó la grabación. «¿Oíste eso? Es su voz. Es Adrián». Lucía cubrió su boca con la mano, conteniendo un sollozo. No era su imaginación. No estaba loca. Él estaba allí, en algún lugar que escapaba a la lógica. Esa tarde, cuando intentaba calmarse en la cocina, encontró algo imposible sobre la mesa: un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era clara, inclinada, inconfundible. «Lucía, ayúdame. Adrián». El papel olía a tinta fresca. Corrió hacia el cuarto de él. Todo estaba igual, intacto, como si nadie lo hubiera habitado nunca. Pero sobre la cama, había otra señal: la camiseta blanca que había aparecido en el tendedero, ahora perfectamente doblada, con una mancha oscura en el centro, como una gota seca de sangre. Esa noche, incapaz de seguir huyendo, Lucía se armó de valor. Apagó todas las luces y se quedó en la sala, sola, esperando. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando la temperatura descendió de golpe. El aire se volvió helado, y un murmullo llenó el pasillo. No era una sola voz, eran muchas, superpuestas, como un coro lejano. Entre ellas, reconoció la de Adrián. «Lucía, estoy aquí». «¿Dónde?», gritó ella, con desesperación. «Dime qué quieres». El espejo del pasillo comenzó a vibrar, como si algo golpeara desde el otro lado. La superficie se ondulaba como agua. Y en medio de esa distorsión, apareció el rostro de Adrián, pálido, con los labios entreabiertos en un grito mudo. Lucía retrocedió, paralizada. El reflejo extendió una mano hacia ella desde el vidrio. «Ayúdame», susurró su voz, directa, clara, imposible de ignorar. Lucía cayó de rodillas, con lágrimas corriéndole por el rostro. «No sé cómo hacerlo», balbuceó. «No sé qué quieren de mí». El espejo volvió a agitarse. La mano desapareció. Y el reflejo de Adrián se deshizo en una sombra que se dispersó por toda la sala. La casa quedó en silencio. Pero ella ya lo sabía, no estaba sola. Nunca lo había estado. Gancho hacia el capítulo 5. Esa madrugada, antes de quedarse dormida por puro agotamiento, escuchó un susurro en su oído, más cercano que nunca. «Lucía, si no me liberas, tú ocuparás mi lugar». La advertencia resonaba en la cabeza de Lucía como un eco interminable. «Si no me liberas, tú ocuparás mi lugar». Durante los días siguientes, la tensión en el apartamento se volvió insoportable. Cada rincón parecía vigilado, cada sombra proyectaba un secreto. Las paredes mismas parecían tener oídos. Lucía ya no diferenciaba el insomnio de la vigilia, la frontera entre lo real y lo imposible se desdibujaba. Una tarde,
Elena llegó con expresión grave y un montón de carpetas bajo el brazo. Estuve en la hemeroteca municipal, dijo, arrojando los papeles sobre la mesa. Y encontré más que rumores. Lucía hojeó las páginas amarillentas, con fotos en blanco y negro. Había titulares: joven desaparece en misteriosas circunstancias en Lavapiés. Otro, aún más inquietante: vecinos denuncian ritos extraños en edificio histórico de Madrid. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía, pasándose una mano por el cabello, nerviosa. Que este lugar no es normal. Mira aquí, los testimonios hablan de un grupo de inquilinos que se reunía en este mismo edificio en los años 80. Creían que los espejos eran portales para comunicarse con los muertos. Lucía recordó la superficie ondulante del espejo del pasillo. Tragó saliva. Entonces, ¿Adrián? Puede que esté atrapado ahí, sí, respondió Elena con cautela. Pero escucha, los vecinos también hablaban de un pacto. Algo que exigía un sacrificio para mantener abierto el canal. El silencio cayó sobre ellas como un peso insoportable. Ese mismo día, mientras discutían el hallazgo, sonó el timbre. Una mujer de unos 50 años, de cabello corto y mirada inquieta, se presentó en la puerta. Perdón por molestar, soy Marta, vivo en el 4º piso. Sé que no me conocen, pero necesito advertirles. Lucía y Elena intercambiaron una mirada sorprendida. ¿Advertirnos de qué?, preguntó Lucía. Marta bajó la voz. No hablen de esto con nadie más. Yo viví aquí cuando era joven. Hubo un chico, un estudiante italiano, desapareció sin dejar rastro. Todos sabíamos que algo en este edificio no estaba bien. Y ahora, vuelvo a sentir lo mismo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Usted cree que lo que me pasa tiene relación con eso? Marta la miró fijamente, con compasión. No lo creo. Lo sé. Una vez que la casa te elige, ya no puedes escapar. Esa noche, las manifestaciones se volvieron insoportables. Los objetos cambiaban de lugar frente a sus ojos, un vaso que se movió solo en la mesa, una puerta que se cerró con violencia. Los espejos del baño y de la sala mostraban sombras que no correspondían con sus movimientos. Elena, incrédula, lo presenció por primera vez. Dios mío, Lu, esto no es sugestión. Es real. Lucía, pálida, solo alcanzó a decir: él me está pidiendo ayuda, pero no sé cómo. Entonces, en el silencio, escucharon un golpe seco en la habitación de Adrián. Corrieron hacia allí. Sobre el escritorio apareció un cuaderno que ninguna de las dos había visto antes. Era viejo, de tapas de cuero desgastado. Lucía lo abrió con cuidado. En las primeras páginas había notas en italiano y español mezclados, con símbolos extraños y frases inquietantes. El reflejo es la llave. Para entrar, alguien debe quedarse. El sacrificio mantiene la puerta abierta. Elena cerró el cuaderno de golpe, aterrada. Esto es un diario. Y no es de Adrián. Es de alguien más, alguien que estuvo atrapado antes. Durante horas, Lucía leyó las páginas, pese al miedo. El autor hablaba de un grupo secreto de estudiantes que intentaba invocar presencias mediante espejos. Uno de ellos, llamado Giacomo, había quedado encerrado en el otro lado. Desde entonces, la casa pedía reemplazos, un nuevo inquilino, una nueva víctima. Lucía comprendió el patrón. Adrián no desapareció por casualidad. Fue absorbido. Como Giacomo. Elena se levantó de la silla, nerviosa. Entonces, si quiere salvarlo, alguien tendría que ocupar su lugar. La idea se clavó como una daga en el pecho de Lucía. Esa madrugada, Lucía despertó al escuchar un golpe suave en su ventana. Cuando la abrió, encontró una figura borrosa reflejada en el vidrio, más nítida que nunca. Era Adrián. Lucía, dijo con voz apagada. No tengo mucho tiempo. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. El espejo es la puerta. Pero no puedo salir solo. Alguien debe tomar mi lugar. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Quieres decir que debo sacrificarme? No, la voz se quebró. No quiero que lo hagas. Pero la casa no permite otra salida. La imagen desapareció de golpe, dejando el vidrio helado bajo sus manos. Al amanecer, Elena la encontró sentada en el suelo, con el diario abierto y la mirada perdida. Lu, no puedes siquiera pensar en eso. No puedes ofrecerte. Pero si no lo hago, murmuró ella. Adrián quedará atrapado para siempre. Y la casa seguirá pidiendo más. Elena la tomó de los hombros. Entonces debemos encontrar otra manera. Si la casa quiere un sacrificio,
Busquemos cómo romper ese ciclo. Lucía asintió, pero en el fondo sabía que no había escapatoria fácil. Antes de salir hacia el trabajo, notó algo extraño en el pasillo. Bajo el espejo, había aparecido una inscripción en letras torcidas, como arañazos en el yeso. Elige antes de la luna llena. Elena la leyó en voz alta y se quedó helada. Eso significa que tenemos un plazo. ¿Sabes qué día es luna llena? Lucía, con un hilo de voz, respondió. En 3 noches. El tiempo corría en su contra. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Lucía escuchó pasos dentro de su propia habitación. Abrió los ojos y, a los pies de la cama, vio a Adrián. No como reflejo, no como sombra, estaba allí, de pie, con los ojos oscuros y una voz que ya no sonaba del todo humana. Elige, Lucía, o la casa elegirá por ti. El fantasma de Adrián frente a la cama no desapareció al parpadear. No era un sueño. No era un reflejo. Estaba allí, corpóreo pero difuso, como si su figura se deshiciera en humo. Su voz era un susurro rasgado, metálico, y sin embargo cargado de urgencia. Elige, Lucía, o la casa elegirá por ti. Lucía se incorporó de golpe, con la respiración agitada. Elena, que dormía en el sofá del salón, corrió a su habitación al escuchar los gritos. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Lucía señaló el pie de la cama, pero ya no había nada. Solo el aire helado, como si las paredes exhalaran un frío ajeno. Al día siguiente, ambas investigaron con más desesperación. El diario encontrado hablaba de la luna llena como un punto de no retorno. Marta, la vecina del 4º piso, confirmó sus temores. 3 días antes de cada luna llena, la casa se agita. Pero en la noche exacta, reclama lo que le pertenece. Elena perdió la paciencia. ¿Y por qué nadie hizo nada antes? ¿Por qué todos callan? Marta bajó la mirada. Porque intentamos resistir. Una vez, una chica intentó salvar a su hermano que había quedado atrapado. Nadie volvió a verla. Ni a ella, ni a él. Desde entonces, los demás preferimos no mirar. Lucía sintió el estómago revolverse. Ella no podía mirar hacia otro lado. Decidieron enfrentarlo. Esa tarde, colocaron velas alrededor del espejo principal del pasillo. Elena había leído que la luz podía revelar presencias ocultas. Esto no es brujería, se justificó. Es solo una forma de ver que se esconde. Encendieron las velas y esperaron en silencio. Al cabo de unos minutos, la superficie del espejo comenzó a ondular como agua. De pronto, no reflejaba el pasillo, sino una habitación oscura, con paredes de piedra húmeda y un techo que parecía no tener fin. Y allí, en medio de la penumbra, estaba Adrián. Lucía. Su voz salió desde dentro del vidrio, retumbando como si viajara desde un pozo profundo. Lucía extendió la mano, instintivamente. El cristal estaba helado y vibraba. Voy a sacarte de ahí. Pero en ese momento, otra silueta apareció detrás de él, un hombre alto, de rostro desfigurado por las sombras, con ojos que brillaban en rojo tenue. Tomó a Adrián por el hombro y lo arrastró hacia la oscuridad. Elena gritó y lanzó una de las velas contra el espejo. La llama se apagó al instante. La superficie volvió a mostrar solo sus reflejos temblorosos. Más tarde, entre lágrimas y rabia, Elena la enfrentó. Lucía, esto no tiene solución. Es un ciclo eterno. Si intentas entrar, quedarás atrapada como los demás. ¿Es que no entiendes? No puedo dejarlo ahí, replicó Lucía, con voz quebrada. No después de todo lo que vi, de lo que siento. Elena se llevó las manos al rostro. ¿Qué sientes por él, Lucía? Apenas lo conociste unos días. Lucía calló. Tal vez fuera irracional, pero había algo en Adrián que la conectaba con una parte de sí misma que siempre estuvo oculta, la necesidad de cuidar, de dar sentido a su soledad. Esa noche, Marta volvió al apartamento con una caja metálica. No debería hacer esto, dijo nerviosa, pero si quieren entender, aquí está. Dentro había fotos antiguas, jóvenes reunidos en el mismo pasillo, espejos cubiertos con telas negras, símbolos pintados en las paredes. En una de las fotos, Marta aparecía de adolescente. Yo estuve allí. Creíamos que era un juego, una manera de hablar con los que se fueron. Pero pronto descubrimos que el espejo no devolvía palabras, sino hambre. Alguien debía ofrecerse para mantenerlo cerrado. Lucía preguntó, con un hilo de voz. ¿Quién se ofreció aquella vez? Mi hermano, respondió Marta, conteniendo las lágrimas. Y nunca regresó. Elena, furiosa, la señaló con el dedo. ¿Y ahora quieres que Lucía haga lo mismo? No quiero eso, replicó Marta.
Pero si no lo hace, la casa elegirá a alguien más. Quizá a ti, quizá a mí. No perdona. Las horas se volvieron insoportables. En el apartamento aparecían huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera salido de un estanque. Los armarios se abrían solos. Las voces se superponían, a veces era Adrián, suplicando ayuda, otras, una multitud de susurros que decían el mismo nombre, Lucía. Esa madrugada, se levantó de la cama y caminó hacia el pasillo. El espejo brillaba débilmente con luz propia. Frente a él, vio reflejada no su figura, sino la de Adrián. «Libérame», dijo él. «Solo tú puedes hacerlo». «Dime cómo», suplicó Lucía. «Mira bien el reflejo», respondió, extendiendo su mano desde el otro lado. «Tú eres la llave». Lucía sintió un impulso irresistible de tocar la superficie. Justo en ese instante, Elena apareció y la apartó bruscamente. El golpe fue tan fuerte que ambas cayeron al suelo. El espejo emitió un sonido agudo, como un cristal a punto de romperse. Entonces, algo sucedió. En lugar de Adrián, el espejo mostró el reflejo de Lucía, pero no era el mismo. Su doble en el otro lado tenía una expresión fría, los ojos negros como pozos sin fondo. La otra Lucía habló con una voz gutural. «Tú nunca fuiste la salvadora. Tú siempre fuiste la ofrenda». Elena retrocedió, horrorizada. «Dios mío, la casa no quiere a Adrián, te quiere a ti». Lucía, paralizada, sintió que el piso bajo sus pies vibraba. El reflejo extendió la mano y, por un instante, sus dedos atravesaron la superficie del vidrio, buscando atraparla. La vela más cercana se apagó de golpe. La oscuridad se tragó el pasillo. En medio de la penumbra, una risa baja y cruel resonó desde dentro del espejo. No era Adrián. Era la casa misma hablando a través de su doble. «La luna llena está cerca, y ya he elegido». La noche de luna llena llegó como una sentencia. El edificio entero parecía contener la respiración. Desde temprano, un viento helado soplaba por las rendijas, haciendo que las puertas crujieran como si protestaran. El espejo del pasillo brillaba con una luz propia, un resplandor plateado que latía como un corazón. Lucía no había dormido. Desde la revelación de su reflejo oscuro, su mente se debatía entre dos voces, una que pedía escapar de inmediato, y otra que le empujaba a quedarse, como si la casa misma habitara ya en sus pensamientos. Elena la encontró sentada en el suelo, mirando fijamente el espejo. «Lucía, aún podemos irnos», le dijo, tomándola de la mano. «No tenemos que quedarnos aquí a morir». Lucía no apartó la vista del cristal. «Si me voy, él quedará atrapado para siempre. Y yo nunca me libraré de esto». «Lo sé». A medianoche, el pasillo entero se iluminó sin velas, sin bombillas. Era la luna, filtrándose desde el cristal. Marta apareció tambaleante, con el rostro pálido. «La casa ya despertó», dijo en un susurro. «Ahora no queda más que enfrentarla». El espejo empezó a oscurecerse, como si una tormenta de humo girara dentro de él. Voces múltiples emergieron, todas superpuestas, llantos, súplicas, risas. Entre ellas, la de Adrián. «Lucía, estoy aquí. No me abandones». Elena gritó, casi desesperada. «No lo escuches. Puede ser un engaño. Es lo que hace, lo que siempre ha hecho». Pero Lucía avanzó un paso, con el rostro bañado en lágrimas. «Si es un engaño, lo descubriré. Pero si es él, no puedo darle la espalda». De pronto, la superficie se aclaró y mostró una sala oscura, la misma que habían visto antes. Adrián estaba de rodillas, encadenado al suelo, los ojos rojos de tanto llorar. «Ayúdame, Lucía», dijo con voz quebrada. «Eres la única que puede». Detrás de él, emergió la figura del hombre de sombras, alto como el marco de la puerta, con brazos que parecían ramas retorcidas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. «Ella ya es mía», retumbó su voz desde todas las paredes. Lucía apretó los puños. «No soy tuya. Nunca lo seré». El espejo vibró, y del otro lado, la otra Lucía, su reflejo oscuro, apareció de nuevo. Sus labios esbozaron una sonrisa cruel. «Claro que lo eres. Tú naciste para reemplazarme. Yo fui la primera. Tú eres la siguiente». Elena, horrorizada, intentó apartar a Lucía. «No escuches. Es solo una trampa». Pero el reflejo la interrumpió. «Tú lo sabes, Elena. Por eso temes tanto. Siempre fuiste la espectadora, nunca la elegida. La casa nunca te miró. Y en el fondo, lo envidias». Elena se quedó en silencio, como si las palabras la hubieran atravesado. Marta avanzó con paso firme,
sacando de su abrigo un cuchillo antiguo, oxidado pero grabado con símbolos. Este es el único modo, dijo. Con sangre se cierra lo que con sangre se abrió. Lucía retrocedió, desconfiada. ¿Quieres matarme? ¿Ese era tu plan? Marta negó, con lágrimas en los ojos. No a ti, a mí. Es mi deuda. Mi hermano se perdió aquí por mi culpa. Si derramo mi sangre frente al espejo, tal vez la casa se sacie. Elena gritó. No. Eso es lo que quiere. No le des nada. Pero antes de que pudieran detenerla, Marta clavó el cuchillo en su propia palma y presionó la herida contra el cristal. El espejo reaccionó como si hubiera probado un manjar. Un resplandor rojo se expandió desde el punto de contacto, y las voces se hicieron más fuertes, más hambrientas. El reflejo oscuro de Lucía sonrió, mostrando dientes afilados. Eso no basta. Ella no es la elegida. Marta cayó al suelo, exhausta, con el rostro ceniciento. No, no funcionó. El espejo se abrió como una puerta líquida. Un viento gélido arrastró papeles, cortinas, hasta los cabellos de las tres mujeres. Desde dentro, Adrián extendió la mano, encadenado, desesperado. Lucía, ven. Sálvame. Elena la sujetó con fuerza. Si entras, no saldrás. Por favor, piensa. Lucía la miró a los ojos, temblando. Y si no entro, él morirá. La otra Lucía, desde dentro, extendió también la mano. Tú eres yo, y yo soy tú. No hay escapatoria. Si cruzas, tomarás mi lugar. Si no cruzas, lo perderás todo. Elena gritó, llorando. No lo hagas. Mírame, Lucía. No es tu responsabilidad. Pero Lucía recordó la primera noche, el olor del café recién hecho, la risa suave de Adrián cuando hablaba de su familia en México. Recordó cómo, por primera vez en años, había sentido que no estaba sola. Con un grito ahogado, soltó la mano de Elena y avanzó hacia el espejo. El frío la envolvió como un océano. Las voces la golpearon desde todos lados. Adrián la miraba con desesperación y alivio. Cuando sus dedos rozaron los de Adrián, las cadenas que lo sujetaban se disolvieron. Él cayó al suelo, libre. Pero entonces, una fuerza invisible empujó a Lucía hacia atrás. Su reflejo oscuro la atrapó por los hombros, arrastrándola dentro del cristal. Elena gritó desde el pasillo. ¡No! Adrián, libre, fue expulsado del espejo hacia el apartamento. Se desplomó en el suelo, jadeando. Pero Lucía quedó atrapada dentro, en la sala oscura, ocupando el lugar que antes era suyo. El reflejo habló con voz triunfante. El ciclo se ha cumplido. Siempre debe haber una ofrenda. Lucía golpeó el cristal desde dentro, pero sus manos no lo atravesaban. Solo podía ver a Elena y Adrián al otro lado, horrorizados. El pasillo quedó inmóvil. El resplandor del espejo se apagó lentamente, hasta quedar solo el reflejo normal. Adrián, temblando, tocó la superficie. Lucía, perdóname. Elena, con lágrimas en los ojos, lo apartó. Ella eligió salvarte. Y ahora, tenemos que encontrar la forma de traerla de vuelta. Pero en el interior del espejo, Lucía escuchaba la risa baja de la casa, resonando sin fin. Mientras Adrián y Elena planeaban cómo rescatarla, Lucía descubrió que no estaba sola en el interior del espejo. Decenas de ojos se abrieron en la oscuridad, observándola. Y una voz susurró: «Bienvenida a tu nuevo hogar». El silencio que quedó en el pasillo fue tan denso que parecía un muro invisible. El espejo ya no brillaba, reflejaba solo la pared y las figuras temblorosas de Adrián y Elena. Sin embargo, en su interior, Lucía seguía atrapada, rodeada de sombras que susurraban como un enjambre interminable. Adrián, con las manos ensangrentadas de tanto golpear el cristal, gritaba: «Lucía, dime que me escuchas». Del otro lado, ella apoyaba las palmas contra la superficie fría, viendo sus labios moverse, pero sin poder oírlo. La distancia era más cruel que cualquier cadena. Elena se arrodilló a su lado, agotada, con el rostro cubierto de lágrimas. «No podemos dejarla ahí. Tiene que haber un modo». Marta, aún débil por la sangre perdida, abrió los ojos y habló con voz ronca. «El ciclo ya se cumplió. Alguien siempre debe quedar adentro. Es así desde que esta casa fue construida». Elena la sacudió con furia. «Entonces ayúdanos a romperlo. Si sabes tanto, dime cómo». Marta la miró con un dejo de compasión. «Tal vez, solo con un intercambio. Una vida por otra». Adrián tragó saliva, comprendiendo al instante. «¿Quieres decir que alguien más debe entrar?». Lucía respiraba agitadamente.
El lugar era un corredor infinito, hecho de piedra húmeda, iluminado apenas por la luz azulada que filtraba el cristal. Decenas de figuras estaban allí, como estatuas humanas, con rostros vacíos y ojos apagados. Cada una llevaba un eco de desesperación en la mirada. Una de ellas, sin embargo, se movió. Un hombre mayor, con cabello gris y manos huesudas, se acercó. «No te resistas», susurró. «Al principio lucharás, pero después, serás parte del muro. Como todos nosotros». Lucía retrocedió, negando con la cabeza. «No. Yo no me rendiré». El hombre sonrió con tristeza. «Eso mismo dije yo hace 50 años». De pronto, entre las sombras, apareció su propio reflejo, idéntico a ella, con ojos vacíos y sonrisa torcida. «Tú ya eres mía», dijo el doble. «Cada latido aquí me fortalece. Mientras más luches, más rápido desaparecerás». Lucía gritó, golpeando el aire, pero sus manos atravesaron a la figura como si fuera humo. Elena observó a Adrián. En sus ojos había un peso insoportable. «No», dijo ella, leyendo sus pensamientos. «No lo hagas». Adrián se levantó, decidido. «Ella entró por mí. Ahora es mi turno». Elena lo sujetó del brazo. «¿Y si te pierdes también? ¿Y si ninguno regresa?» Él la miró con firmeza. «Prefiero perderme que vivir sabiendo que la dejé ahí». Se acercó al espejo y apoyó la frente contra el cristal. Susurró. «Lucía, aguanta. Voy por ti». Pero antes de que pudiera cruzar, Marta, con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó tambaleando y lo empujó a un lado. «No. No serás tú». Su voz se quebraba, pero sus ojos brillaban de determinación. «Esta fue siempre mi carga. Fui yo quien despertó a la casa hace décadas. Yo abrí el espejo la primera vez, por curiosidad, por egoísmo». Elena la miró horrorizada. «¿Qué estás diciendo?» Marta apoyó sus manos sangrantes contra el cristal. «¿Qué es hora de pagar mi deuda?» El espejo vibró con un rugido profundo. Un resplandor la envolvió y, en cuestión de segundos, Marta fue absorbida dentro del cristal. El pasillo retumbó como si un trueno hubiese estallado. Dentro, Lucía vio cómo Marta aparecía entre las sombras. Pero, a diferencia de los demás, no se quedó inmóvil. Corrió hacia ella y la tomó de las manos. «Tienes que salir», le dijo Marta, con un tono urgente. «Si tú quedas, el ciclo seguirá. Pero si yo me quedo, tal vez se rompa». Lucía negó con lágrimas en los ojos. «No puedo dejarte aquí». Marta sonrió débilmente. «Yo ya estoy perdida desde hace tiempo. Tú todavía tienes una vida». En ese instante, el suelo se resquebrajó bajo sus pies. El corredor empezó a derrumbarse, como si el espejo mismo estuviera colapsando. Marta empujó a Lucía hacia una grieta de luz que se abría. «Corre. No mires atrás». Lucía cayó de rodillas al otro lado, jadeando, mientras el cristal se cerraba de golpe detrás de ella. El espejo quedó opaco, mostrando solo un reflejo común. Marta ya no estaba. Elena corrió a abrazarla, sollozando. «Pensé que nunca volverías». Adrián la rodeó con sus brazos, temblando. «Perdóname, todo esto fue por mi culpa». Lucía lo miró a los ojos, con voz quebrada. «No. Fue por la casa. Fue por algo que siempre estuvo aquí». Durante varios minutos permanecieron abrazados, sin hablar, escuchando solo sus respiraciones agitadas. Pero entonces, desde el espejo, un leve murmullo se filtró, una risa tenue, apenas audible. Elena lo notó primero. ¿La oyeron? Lucía se levantó, temblando. El espejo seguía allí, intacto. Ninguna grieta, ninguna señal de lo ocurrido. Solo su propio reflejo, pálido y exhausto. ¿Y si vuelve a abrirse?, preguntó Adrián. Lucía respondió con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Entonces no estaremos solos para enfrentarlo». Días después, el apartamento fue desalojado y clausurado por orden del dueño del edificio. Pero Lucía sabía la verdad: cerrar una puerta no destruye lo que habita detrás. Cada noche, al intentar dormir, escuchaba ecos lejanos, la voz de Marta, susurrando desde algún lugar profundo. Y, más allá de eso, la risa de su doble, paciente, esperando. Porque los espejos nunca olvidan. Solo esperan.